a retomar entonces el ejercicio que tenemos que hacer hoy, poniendo la pantalla. Este es el ejercicio que nos da. Es un problema en el cual me indica, repetimos, a ver, dice que un ciclista acelera desde el reposo, por lo tanto ya tengo un dato, velocidad inicial 0, hasta alcanzar su velocidad máxima en los primeros 30 metros. Me da una distancia X, 30 metros, en el cual alcanza su velocidad máxima, entonces como que hay un tramo ahí, ¿no? Para luego mantenerse, dice, a velocidad constante. Entonces mantiene, obviamente, esa velocidad constante. Ahora dice que esta velocidad, se refiere a la velocidad constante, se registra en la rueda trasera de 40 centímetros de radio. Entonces, el radio 1 tiene 40 centímetros, ¿no? De radio 1 dice como velocidad angular igual a 280 revoluciones por minuto. Entonces, me está registrando, miren, la velocidad angular de la rueda de atrás de la bicicleta, que tiene un radio de 40 centímetros, a razón de 80 revoluciones por minuto. Dice, si la rueda delantera tiene un radio de 20 centímetros, entonces tenemos 20 centímetros el radio 2, determinar el número de vueltas que dio cada rueda a los 15 segundos. ¿Ya? Entonces me está pidiendo en un inciso A el número de vueltas, ¿no?, que ha dado cada rueda para un tiempo igual a 15 segundos, ¿no? Ese es el inciso A. Y el inciso B, la aceleración angular de cada rueda en los primeros 30 metros del recorrido. El inciso B, la aceleración angular, recuerdan, es el alfa, ¿no?, de cada rueda. Entonces me pide de la 1 y de la 2. Entonces esto es para el primer tramo, donde la distancia era los 30 metros, ¿no? Para los primeros 30 metros, dice en el enunciado. Listo. Bien. A ver, ¿qué es lo que, a ver, hacemos el esquema? Como en todo problema de cinemática, hacemos un esquema, ¿no?, en el cual analizamos el movimiento. Fíjense que aquí lo que tenemos es un solo objeto en movimiento. Recuerdan, siempre analizábamos cuántos objetos tenemos, cuántos tramos tenemos y qué tipo de movimientos tenemos en el problema que nos dan. En este caso es un solo objeto en movimiento cuando hablamos de la bicicleta, ¿no? Pero al parecer tiene dos tramos. Entonces, si nosotros analizamos, a ver, bueno, primero voy a poner la bicicleta así en más grande. Pues, a ver, hagamos un esquema de la bicicleta. O sea, yo tengo, en este caso, me dice que tenemos una bicicleta que tiene su, voy a dibujar la rueda, digamos, la de atrás es de 40 y la de adelante es de 20 centímetros de radio. O sea que es como que esta de acá tiene un radio, es la mitad prácticamente, ¿no? ¿Han visto esas bicicletas que, como las que venden los heladitos, ¿no? Tienen una diferencia en la, supongamos que esta sea la bicicleta, ya más o menos la estructura de la bicicleta. Ahí está. Ya, aquí están los pedales. Y aquí está el manubrio. Listo, esa es mi bicicleta. Más o menos. Supongamos que sea bien la bicicleta. ¿Ok? Entonces, ¿qué me han dado de datos? Me han dado de datos los dos radios, ¿no? Es como que en este caso, ¿no? Tenemos aquí la rueda 1 y la rueda 2. Me dieron de datos su radio de cada una. O sea, este es el radio 1, perdón, y este es el radio 2. Es la mitad. Perfecto. Ahora, esa bicicleta
es un poco para diferenciarlo. Dice que empieza, entonces ahora vamos a dibujar la trayectoria. Es un movimiento rectilíneo, ¿no? Porque la bicicleta empieza en el instante inicial, ¿no? Empieza en el instante inicial igual a 0. La bicicleta empieza acá. Digamos que ahí está el ciclista. Ok. Empieza con una velocidad inicial 0 y luego avanza un primer tramo que son igual a 30 metros. Ya, le voy a llamar una X1 entonces. Entonces, aquí hay una X inicial de 30 metros. No sé en qué tiempo lo hace, ¿no? Le voy a llamar el tiempo 1 romano. Entonces, en este tiempo, lo que hace el ciclista, lo que está haciendo el ciclista está acelerando, ¿no? Ya tiene en este tramo, el ciclista ya tiene una velocidad, ¿no? Pero fíjense que está acelerando hasta alcanzar, porque partió con una velocidad inicial 0, acelera hasta que llega a este punto acá. Y en este punto acá alcanza su velocidad máxima, dice. Por lo tanto, quiere decir que en este tramo 1, obviamente hay una aceleración. En todo este tramo de acá está acelerando, ¿no? Una vez llegó al otro tramo, una vez pasa del punto 1, por decirlo así, entonces mantiene su velocidad constante. Entonces, si dibujamos al ciclista más adelante, ¿no? Si dibujamos ahí al ciclista, sigue en movimiento, pero en este tramo mantiene ya una misma velocidad, que es la velocidad máxima que alcanzó antes. Listo. Bien. Luego, con eso me pide, ya la información me dice el número de vueltas que dio cada rueda a los 15 segundos de iniciar movimiento. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos primero entonces es dónde se encuentra, ¿no?, el ciclista a los 15 segundos. ¿Está bien? Entonces, porque puede ser que esos 15 segundos esté en este tramo. Fíjense que en este primer tramo yo tengo, aquí vamos a decir, este es el tramo 1, que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Porque va con aceleración, asumimos que acelera de manera constante. Mientras que en el segundo tramo, acá ya sería un tramo 2. ¿Qué tipo de movimiento tengo en el tramo 2? ¿Qué movimiento tendríamos uniforme al ciclista? Movimiento rectilíneo uniforme. Ok, entonces es como ese problema que hacíamos la otra vez. No sabemos dónde están los 15 segundos, ¿no? Entonces lo que primero tendríamos que ubicarnos un poco en esa situación. ¿Dónde se encuentran los 15 segundos? Puede ser que esté en el tramo 1 o puede ser que ya alcanzó el tramo 2. Y para eso analizamos entonces el tiempo, ¿no?, del tramo 1. Primera cosa entonces, vamos a ver, con estos datos que tenemos, analizamos el tramo 1 y para saber dónde me encuentro necesitaría hallar el tiempo que le ha llevado acá, ¿de acuerdo? Todos a ver, calculando el tiempo. Vamos. Entonces, analizando el tramo 1, empezaríamos a ver qué sucedería. Del tramo 1, es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué datos tengo? Miren, tengo la velocidad inicial 0. Tengo la distancia 30 metros. Ah, me está faltando un dato, ¿no? Y me faltan los datos de velocidad final, me falta el dato de aceleración y me estaría faltando el dato del tiempo, ¿no? El dato del tiempo. Para poder hallar el tiempo yo necesito, en todo problema de cinemática necesito tener 3 datos. Tengo solo uno. ¿De dónde sacaría el tercer dato de acá para resolverlo?
¿De la Que me velocidad ayuda. angular? Sí. La velocidad angular. Ah, resulta, miren, que yo conozco el número de vueltas, este de aquí. El número de vueltas que está dando, ¿no? La rueda de atrás es a razón de 280 revoluciones por minuto, ¿ya? Entonces, si yo conozco el número de vueltas que da, o sea, o la W, y tengo el radio de la rueda, ¿qué puedo hallar entre, si tengo el radio y el W? ¿Qué puedo hallar? ¿Qué hallaríamos ahí? Es como que analizamos, lo primero que tendríamos que hacer es analizando la rueda uno, ¿no? Al analizar la rueda uno, fíjense que yo tengo un movimiento circular, en ese caso está el movimiento circular, porque voy a analizar, en este caso, la rueda uno, en el tramo uno, tendría un movimiento circular, ¿no? Analizando la rueda uno en su movimiento circular. Y ojo, si esa rueda se va moviendo y forma parte de la bicicleta y la bicicleta tiene un MRV, entonces la rueda es lógico que va a tener un movimiento circular uniformemente variado, ¿ya? Va teniendo un punto de esa rueda, ¿no? En realidad la rueda tiene, a ver, tal vez esto, cuando analizamos la rueda nosotros, este objeto tiene los movimientos que tiene la rueda, no es un movimiento de traslación porque se traslada, pero un punto de la rueda que está sobre el perímetro, por ejemplo, un punto de la llanta, tiene un movimiento circular porque al ir girando en este sentido, pues fíjense que este punto va avanzando a medida que va avanzando la bicicleta y ese tiene un movimiento circular. Entonces, lo que me han dado es la velocidad angular de ese punto, de ese extremo o de cualquier punto de la rueda. Por lo tanto, a ver, si yo analizo la rueda, ¿no? Y lo correcto sería decir, y un punto de su periferia, ¿no? Y un punto de su periferia que tendría movimiento circular uniformemente variado. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué me dieron de dato ahí? Se tiene dos datos. Se tiene la velocidad angular, que es 280 revoluciones por minuto, y se tiene el radio, que es 40 centímetros. Entonces, miren lo que hacemos. Tenemos una fórmula, ¿se acuerdan la fórmula que relaciona? Y de aquí, de estas dos fórmulas, puedo hallar la velocidad lineal. ¿A qué es igual la velocidad lineal? ¿A la longitud del arco sobre el tiempo?
Hola, ¿me escuchan? Sí, ya volvió. ¿Están ahí? Creo que sí, ¿no? Sí, Sí, me escucho. escucha. Ya, van a disculpar que he cambiado de red porque Cota se está cayendo cada rato. Bueno, a ver, no sé en qué nos... a ver, estábamos acá en el... ¿pueden ver la pantalla? No, ingeniero. Todavía, No. denme un minuto, voy a compartir pantalla. Ahí está. Creo que ya se está viendo. ¿Ven la pizarra? Sí. Ahora. Sí. Ahora sí. Ya. Bueno, a ver, lo que teníamos acá era esto, ¿no? Les decía que este es un ejercicio donde está mezclando movimiento rectilíneo y movimiento circular. Aquí estamos considerando como movimiento rectilíneo la bicicleta completa, ¿no? La bicicleta completa que avanza con una velocidad inicial 0, un tramo de 30 metros, luego permanece constante y nos piden datos a los 15 segundos. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Queríamos saber dónde estaba la bicicleta a los 15 segundos. Para eso analizábamos el tramo 1 y en el tramo 1 lo que teníamos era que podríamos analizar la misma bicicleta como MRV, tenemos su velocidad inicial, tenemos la distancia, pero nos falta velocidad, nos falta aceleración y nos falta tiempo. ¿Qué dato adicional teníamos ahí? La velocidad angular con la que gira la rueda de atrás. Entonces decíamos que si me dice a mí que esta rueda, que tiene un radio de 40 centímetros, gira a 280 revoluciones por minuto, entonces podemos analizar un punto del perímetro de la periferia de la rueda y analizar la velocidad, calcular la velocidad lineal. Como tengo W y tengo radio, entonces puedo calcular con la fórmula de conversión de W a velocidad lineal, ¿no? La velocidad lineal o la velocidad tangencial de un punto sobre el perímetro. ¿Qué necesito para eso? La velocidad angular, pero en radianes sobre segundo. El radio en metro, ¿no? Y obviamente la velocidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir los 280 revoluciones por minuto a metro y el radio a metro también. Entonces, aquí me quedé, ¿ya? Entonces, tengo la velocidad angular, convertimos revoluciones. ¿Cuál es la conversión? Les preguntaba de revoluciones a radianes. Una revolución, ¿cuántos radianes significa? 2 pi radianes. 2 pi radianes. Entonces tengo 2 pi radianes y la conversión de un minuto lo llevamos a segundos, entonces un minuto 60 segundos. Entonces radianes no se va. Minutos con minutos se va, revoluciones se va y ya tengo el valor del W en las unidades que me permite usar en la fórmula. Por favor, si me ayudan, ¿cuánto sale esta cantidad? 29,3. Saldría 29,3. Listo. Entonces, esta sería radianes por segundo. El radio significaría, obviamente, 40 centímetros, serían 0,4 metros. Entonces ya puedo hallar la velocidad lineal o tangencial de un punto de la goma o de la rueda trasera. Eso sería igual, multiplicamos entonces 29,3 radianes sobre segundo por el radio, que son los 0,4 metros, y me da el valor. Por favor, ¿cuánto saldría eso? 11,73. 11,73 metros por segundo. Ahí está. Miren, lo que acabamos de encontrar nosotros es la velocidad tangencial o la velocidad lineal de un punto que está en el perímetro de la rueda.
Cualquiera de estos vectores que he dibujado acá es lo que acabo de encontrar. Ahora, la pregunta es, miren, ¿esta velocidad será la velocidad de la bicicleta o no? ¿Será la velocidad que necesito acá o no? ¿Qué opinan? Recuerdan que esta velocidad lineal depende de la velocidad angular y del radio. Claro, entonces algo que se cumple siempre es que la velocidad con la que se mueve este punto, a ver, imagínense ustedes, en este caso yo tengo por decir, el pavimento, ¿no? Ahí está el pavimento. Entonces, en este caso, el pavimento es el que está quieto, está rígido, o sea, no se mueve, y la rueda es la que gira y avanza. Al girar avanza, se desplaza. Perfecto. ¿Ya? Ahora viene la otra pregunta. Imagínense al revés. Imagínense que este es una rueda que está fija y esta es una especie de cinta transportadora, o este es el que se mueve. Si yo empiezo a jalar de acá, obviamente esto se traslada hacia adelante, ¿no? Y la rueda empieza a girar. Empieza a girar. Entonces, miren lo que pasa acá. Si nosotros analizáramos un punto de la rueda como este de aquí, y paralelamente analizaríamos un punto del pavimento o de la línea que se movería de esa cinta que sería el asfalto, pues resulta que se mueven con la misma velocidad. ¿Cómo es eso? Es como que, miren, si analizo los dos puntos acá, cuando esta, se imagina, ¿no? Esta es una rueda fija y esta es una cinta que yo puedo moverla. Entonces, yo jalo la cinta, cuando la cinta avance 1 centímetro o 1 milímetro aquí, la rueda también, obviamente que no patine, la rueda también avanzará 1 milímetro. Si la cinta, un punto de la cinta recorre hasta acá 10 centímetros, el punto de la periferia de la goma también recorrerá 10 centímetros. Cuando este punto ya se haya movido, no sé, 1 metro, resulta que ese punto que marcamos junto con el de la cinta también habrá recorrido 1 metro. Pero ¿cuál es la diferencia? Mientras este punto recorre 1 metro lineal, un punto de la rueda que esté sobre el punto que estaban iguales en el principio, pues va a recorrer también 1 metro, pero de arco, de un arco, de esto de acá, ¿no? Y la parte de acá, entonces obviamente ya esto, ¿no? Ha dado toda la vuelta, este punto habrá avanzado una distancia igual al perímetro de la rueda. Por lo tanto, a ver, si yo tengo un objeto, una rueda que tiene un movimiento, ¿no? Que tiene un movimiento rotatorio en este caso, y analizo el movimiento circular de un punto sobre el perímetro, las variables lineales de este punto coinciden con las variables de la cinta o de la superficie que tenemos acá. Entonces, de acuerdo a ese análisis, esta velocidad que acabamos de encontrar es la velocidad tangencial de un punto de la rueda, ¿no? De un punto de la rueda. Pero al mismo tiempo es la velocidad, ¿no? De la bicicleta o de la bicicleta. En base a eso se calcula, o en base a eso se mide, por si acaso, los velocímetros de los automóviles. Perdón, un momentito. ¿Cómo creen que un automóvil, el velocímetro funciona, ¿no? De un automóvil, de una bicicleta, una motocicleta. Eso es lo que hacen. Hay un medidor de vuelta y ese medidor de vuelta traduce con el radio a una velocidad lineal. Y de esa manera nosotros sabemos que un automóvil va a 80 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora. Hace esto, ¿no? El sensor, por decirlo de una manera, no registra la distancia, no va midiendo los metros recorridos directamente, va midiendo
la velocidad angular. ¿Cuántas vueltas por segundo está dando la rueda? Ellos detectan el giro y entonces multiplicando por el radio ya tiene la velocidad y esa es la que leemos en un tablero, en un velocímetro. De esta manera lo hacen, ¿ya? Conclusión entonces, las variables lineales que están en un punto en el perímetro de la rueda que tiene ese movimiento de rotación son iguales a las variables lineales del objeto que se va trasladando. ¿De acuerdo? Entonces, con ese dato ya tenemos la velocidad que estábamos necesitando para hallar el tiempo. Venimos entonces otra vez al movimiento circular, ¿no? Y de ahí calculamos. Entonces, decimos del movimiento circular uniformemente variado, tenemos entonces la velocidad inicial 0, tenemos la distancia 30 metros y además ahora tenemos la velocidad final. Recuerdan, esta velocidad que yo acabo de encontrar es la velocidad máxima de la bicicleta. Está claro, ¿no? Este W es el W máximo, por lo tanto esta es la velocidad máxima. Y ahí tendríamos ese valor. Esa velocidad sería entonces 11,73 metros por segundo. Y con eso ya puedo hallar la aceleración. ¿Se acuerdan de qué fórmula puedo hallar la aceleración? Había una fórmula cinemática que decía... ¿Por qué dijo que la velocidad que encontramos es la velocidad máxima? Ah, ya. Lo que pasa es que el dato que usé, mire, en el enunciado me decía lo siguiente. Me decía el enunciado que acelera, ¿no? Desde el reposo, entonces acelera desde el reposo. ¿Hasta cuándo acelera? Hasta que avanza 30 metros, hasta que llegó aquí, a los 30 metros. Y ahí alcanzó su velocidad máxima, dice, ¿no? Lineal, obviamente. Ahora dice que esta velocidad se registra en la rueda trasera de 40 centímetros de radio como velocidad angular. Ah, entonces significa que esta velocidad que yo acabo de anotar acá también va a ser la velocidad máxima. O sea, el W. Por ejemplo, ¿cuánto es la velocidad angular al inicio? ¿Qué velocidad angular tiene la rueda de atrás en el momento de partida? 0. ¿Qué velocidad? 0, ¿no? Entonces se repite exactamente lo mismo, ¿no? O sea, aquí, en este caso, la velocidad angular es 0. Y cuando alcanzó su velocidad máxima acá, entonces la velocidad angular de la rueda también es la máxima acá. Entonces, como trabajé con la velocidad angular máxima, lo que hallo es la velocidad máxima. Por esa razón es. ¿Está bien? ¿Respondida la pregunta? Gracias, Inge, sí. Y esa velocidad máxima es la final del tramo 1, ¿no? Y si tengo la velocidad final del tramo 1, tengo velocidad y tengo distancia, puedo hallar aceleración y con aceleración hallo tiempo. Eso ya es de cinemática. ¿Recuerdan la formulita que nos relacionaba eso? Decía velocidad al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Entonces de acá despejamos, la velocidad inicial es 0, ¿no? La velocidad inicial es 0 y lo tengo entonces en este caso, ¿no? En este caso tenemos ya todos los datos, ¿no? Hallaríamos aceleración. Aceleración va a ser igual a velocidad al cuadrado sobre 2x. Y esa información la podemos ya encontrar, si me ayudan. La velocidad al cuadrado sería 11,73. Vamos todos calculando sobre, ¿cuánto era? 2x. 2 por 30 metros. ¿No? Metro con metro se va. Entonces, acabo de hallar la aceleración. Acabo de hallar la aceleración. Fíjense que esa es la aceleración de la bicicleta, ¿no? Esa aceleración que acabo de encontrar también es una aceleración de la rueda, ¿no? ¿Qué aceleración de la rueda sería la que acabo de encontrar? ¿Cuánto salió, por favor? 2,29. 2,29.
No. Pero no es elevado, Inge, 11,73 al cuadrado. Ah, perdón, muy bien. A las unidades, ¿no? Por eso es importante las unidades, ¿no? Me falta elevar al cuadrado ahí, ¿no? Metro cuadrado, la velocidad, la aceleración, me quedaría 1 metro, ¿no? Con el cuadrado de arriba, quedaría 1 metro acá, ¿no? El metro se da con el cuadrado y quedaría metro segundo. Perdón, de nuevo, ¿cuánto sale? 2,29. Ya está, 2,29. 2,3 lo voy a redondear, metros sobre segundo cuadrado. Entonces, esa aceleración es la aceleración de la bicicleta, ¿no? Es la aceleración con que va acelerando la bicicleta, el tipo, acá. Y pregunta, ¿qué aceleración será? ¿Esa aceleración que acabo de encontrar será también alguna aceleración del movimiento circular que estoy analizando en un punto de la rueda? ¿Será alguna de ellas? Claro que es una de ellas. ¿Cuál aceleración es la que acabo de encontrar? ¿Se acuerda quién era el equivalente? Esta velocidad que yo encontré aquí fue la tangencial, pero esa es la velocidad lineal del objeto que está moviéndose. Lo mismo, al revés ahora aquí. Acabo de hallar la aceleración de la bicicleta. Esta es la aceleración de la bici. Pero esa aceleración de la bici es exactamente igual ¿a quién? ¿A qué A la aceleración del movimiento? A la tangencial. Esa aceleración de la bicicleta es la tangencial de un punto que está en el borde de la rueda. Ya tengo entonces esa aceleración tangencial, por si acaso, que después seguro que la vamos a poder necesitar. Pero bueno, ¿para qué quería hacer aceleración? Para el tiempo, ¿no? Entonces ya con eso hallamos, si tengo la aceleración, calculamos de una vez el tiempo. Entonces decimos, hallando el tiempo, y ya lo puedo hallar con esta fórmula, ¿no? Del movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad inicial, aceleración por tiempo, esta es 0, ¿sí? La velocidad inicial es 0, y despejaríamos de ahí el tiempo. Entonces, el tiempo en el tramo 1 sería igual a la velocidad sobre aceleración. Velocidad era 11,73 metros sobre segundo. La aceleración es 2,3 metros sobre segundo cuadrado, se van los metros. Y entonces acabamos de hallar el tiempo 1 del tramo 1. ¿Cuánto salió? 5,12. 5,2 segundos. Listo. Ya está entonces. Ah, ya sé. Ok. Entonces, este primer tramo le llevó 5 segundos y si quiere seguir, quiere decir que el tramo 2 que me está pidiendo, ¿no? El tramo 2 va a ser acá, digamos, donde hay un tiempo total de 15 segundos. Entonces ya lo tengo, ¿no? Si tengo el tiempo 1, que son 5 segundos, y el tiempo total al final de mi segundo tramo son 15 segundos, entonces puedo hallar ya con eso los otros datos, ¿no? Si es así, puedo hallar entonces el tiempo 2. El tiempo 2 va a ser igual al tiempo total menos el tiempo 1. El tiempo total son 15 segundos menos el tiempo 1, que son 5,2. Entonces aquí tendríamos 9,8 segundos, ¿no? Bien, ya conozco. Es más, si tengo el tiempo, o sea, fíjense que este último lo que estoy haciendo es del tramo 2 ya, ¿no? Estoy analizando por si acaso, el tramo 2, que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? De un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Bien, ¿qué más puedo hallar acá?
Si tengo del tramo 2, tengo ya el tiempo 2. ¿Qué más puedo hallar? De una vez hallamos todo lo que tenemos que hacer aquí. Si tengo eso, también puedo hallar la X2, ¿no? ¿Cómo hallamos? A ver, este tiempo salió 5 segundos, 5,2 segundos. El tiempo total del tramo total es 15 segundos. Entonces, si resto 15 menos los 5,2, tengo el tiempo del tramo 2. Si tengo el tiempo, ya puedo hallar la X2 para saber qué distancia ha recorrido, ¿no? Ya. Entonces, si tengo el tiempo 2, y además que tengo de este tramo, tengo otro dato del tramo 2. La velocidad. Del tramo 2 también tengo la velocidad. La velocidad 2 es la final del tramo 1 y es la velocidad máxima que hallamos. Vale decir 11,73 metros por segundo. Como se trata de un movimiento rectilíneo, entonces aquí sin ningún problema podemos agarrar y hallar ya. ¿Recuerdan la fórmula? Si es como es MRU, como es movimiento rectilíneo uniforme, entonces su fórmula directamente es X igual a B por T, ¿no? Entonces hallaríamos la X2. La X2 sería la velocidad, que es 11,73 metros por segundo, por el tiempo 2, 9,8 segundos. Y de esa forma hallaríamos la X2. Entonces ya conozco todo, ¿no? Del movimiento rectilíneo del ciclista, de los dos tramos. Conozco tiempo, conozco velocidades, conozco distancia. ¿Cuánto me salió, por favor, el cálculo de 114,95. 114,95 metros? Prácticamente 15 metros se encuentra avanzado. ¿Listo? Tengo ese dato. Si alguien me pregunta, Disculpen, no es ¿y cuál es la 114, distancia total 54. recorrida? ¿No? 54 dice, por favor, Porque es el revísenlo. tiempo 2 O menos hay el tiempo 1. La velocidad es 11, ¿no? Sí. ¿Está bien? Ajá. El tiempo estamos en el tramo 2. El tramo 2 vale el total, que es 15 menos 5,2. Me da 9,8. ¿Está bien? Sí. Luego reemplazamos en quiero saber la distancia 2 del tramo que va con velocidad constante. Velocidad por tiempo. La velocidad es 11,7. Así es, 114,9. Y el tiempo de este tramo es 9. Está bien, ¿no? Ok. Bien. Ahora sí puedo hallar la X total, ¿no? Por lo tanto, entonces, miren la distancia que ha recorrido. Hemos hallado X total, va a ser la X1 más la X2. La X1 fueron 30 metros, si no me equivoco, y la X2, 114,95 metros. Entonces estamos hablando de 144, casi 145 metros totales. Bueno, y tengo todo ya miren, se dan cuenta que con ese dato de la velocidad angular, que eran 200 revoluciones por minuto, hallamos todo de la bicicleta, considerándolo como un movimiento rectilíneo en dos tramos. Pero cuando vuelvo al inciso A, no me pedían que halle la distancia total, no me pedían que halle la velocidad o la aceleración, no, me piden cuántas vueltas dio cada rueda. ¿Cómo hallamos el número de vueltas que dio cada rueda? ¿No? O cuántas vueltas dio la rueda de atrás, por ejemplo, ¿no? En todos los 15 segundos. Hay una relación que tenemos que hacer acá, ¿no? La relación entre la variable lineal y la variable angular.
¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo las deducciones del movimiento circular uniforme? Yo tengo variables lineales y variables angulares, ¿no? Tengo variables lineales y variables angulares. Y había, lo voy a poner acá, esto es para recordar, es teoría, y es un poco lo que quiero que ustedes analicen, ¿no? Es como un recordatorio ahí. ¿Qué es lo que tengo que recordar? Yo tengo un movimiento, miren, tengo un movimiento circular, ¿ya? Y este movimiento circular tiene variables angulares y tiene variables lineales. Y estas variables lineales tienen su equivalencia con el movimiento rectilíneo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, una variable, cuando yo lo hicimos esto, ¿se acuerdan? Decíamos, cuando yo estoy hablando de una magnitud como la posición, decíamos, la posición. En el movimiento circular, ¿con quién medía la posición en variable angular? ¿Quién era la variable? La posición en el movimiento circular, variable angular. ¿Quién me daba la posición? ¿El arco? El arco. Pero el arco no es variable angular. ¿Qué es el arco? Es variable lineal. Entonces, El ángulo. cuando yo estoy trabajando acá, el ángulo. Pita. El ángulo, correcto, es el tita. El tita es aquí la posición en un movimiento circular, variable angular, es el tita, ¿no? ¿Y cuál es la variable lineal? El arco. ¿Y ese arco a quién es equivalente en el movimiento rectilíneo? A la X, ¿no? ¿Se acuerdan la formulita que hicimos? Tita igual a W por T. Y esta era igual a S, velocidad tangencial por T. Y esta es X igual a velocidad por T. ¿Se acuerdan esto que vimos, no ve? Entonces, esta es la mejor forma. En un movimiento circular tiene dos variables, angulares y lineales. Y esa variable lineal tiene su equivalente al movimiento rectilíneo. Entonces, la posición, estas dos son variables del movimiento circular, solo que una es angular y la otra es lineal. Estas dos son variables del movimiento angular, velocidad angular y velocidad tangencial. Pero, ¿a quién equivale el arco en el movimiento rectilíneo? A la distancia, a la X. ¿A quién equivale la velocidad tangencial? A la velocidad lineal del movimiento rectilíneo. El tiempo es el mismo, ¿ya? El tiempo es lo mismo. Entonces, esto es lo que tienen que recordar. Y lo mismo pasaría con las otras variables. Bueno, está claro que con velocidad en variable angular es W. En variable lineal es la velocidad tangencial. Y es aquí es equivalente a la velocidad normal. Y lo mismo pasaría con aceleración. La aceleración, recuerdan la aceleración, en el movimiento angular es alfa. Cualquiera sea el movimiento angular, no importa si es circular uniforme o variado. ¿Quién es la variable lineal acá que en aceleración? Hay dos. Aquí la tangencial y la centrípeta o normal. ¿Quién es la equivalente en el rectilíneo? Por si acaso, su equivalente en el rectilíneo es la aceleración con la tangencial. No es con la normal. La normal es aparte. Esta normal no se habla de una aceleración centrípeta o normal en el movimiento rectilíneo. ¿Ya? Entonces, la tangencial es equivalente. Y recuerdan las fórmulas que teníamos, ¿no? Las fórmulas de conversión y todo eso. Las fórmulas de conversión era, ya las usamos, S tita por radio. Aquí era velocidad W por radio. Y aquí era aceleración tangencial igual a alfa
por radio, ¿no? Alfa por radio. Entonces, por eso lo que hemos hecho hace rato, miren, calculamos nosotros la velocidad del movimiento rectilíneo de la bicicleta, perdón, al revés. Con la W, ¿no? Me pasé a la velocidad tangencial, pero esa velocidad tangencial es igual a la velocidad del movimiento rectilíneo. ¿Ya? Entonces, en este momento vamos a hacer al revés. Hace rato les decía yo que el dato me dieron del movimiento circular, y con el movimiento circular me fui a la tangencial y con la tangencial la igualé. La hice igual a la velocidad lineal. Ahora, me pedían número de vueltas, ¿no ves? ¿Quién es el número? Aquí en toda esta gráfica, ¿cuál de estas variables expresa el número de vueltas? Alfa, aceleración tangencial. De todas estas letras, ¿cuál es la que me daría el número de vueltas? Pregunto. ¿La velocidad angular? La velocidad angular me daría revoluciones por minuto. Entonces, no me da, ¿no? El tiempo está de más. Entonces, ¿Quién ¿la me posición daría angular? la posición? Es el tita. Esta es la que me da el número de vueltas. Radianes se convierte en revoluciones y revoluciones es una vuelta. Entonces, miren lo que acabo de encontrar en este problema. Tengo el dato de la X. La distancia total que recorrió la bicicleta es 145 prácticamente. Pero esos 145 metros, recuerdan la analogía que yo les hacía acá, es cambiando, ¿no? Son los 145 metros que ha dado vuelta a un punto alrededor de la rueda. Entonces, de aquí en adelante, esto es lo que quiero que lo tomen en cuenta. Toda la distancia que recorra un automóvil, una bicicleta, ¿no? O que avance linealmente un objeto que está ligado a un movimiento circular, la distancia recorrida es igual al arco. Al arco. Entonces, esta X se iguala al arco. Y si tengo el arco, puedo hallar el tita, es al revés. ¿Recuerdan lo que les decía aquí en este ejemplo, ¿no? De que se mueve acá, miren, aquí. Si uno lo hiciera más grande acá, aquí les quería mostrar. A ver, si un punto de la bici, si lo que se moviera fuera el asfalto, le decía yo hace rato, y fijo dos puntos, uno en la rueda y uno en la banda, en la cinta. Si el punto se mueve 1 centímetro, ¿no? El punto de la rueda también da un arco de 1 centímetro. Si este punto avanzó, no sé, 20 centímetros, ¿no? Cuando esté acá, o sea, este ha recorrido esta distancia, este ha recorrido esta distancia. Cuando este de acá recorrió esta distancia, está saliendo ahorita, está lento el internet. A ver, no sale en la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Ahí está. Esto les decía, miren, si esta cinta se mueve 10 centímetros, este punto en la rueda hace un arco de 10 centímetros. Si esta cinta avanza 20 centímetros, este punto que empezó acá va a recorrer un arco de 20 centímetros. O al revés, cuando este punto ha dado una vuelta completa, el perímetro, este mismo punto que estaba acá y que yo lo fui jalando, ha avanzado una distancia lineal igual a un perímetro. 2pi radio. Conclusión, el mismo principio lo aplicamos acá. Esto es clave en estos problemas. Significa que si mi bicicleta recorrió una distancia horizontal de 145 metros, ¿no? Un punto o cada punto del perímetro de la rueda ha tenido un arco de 145 metros. Y si ha tenido un arco de 145 metros, calculo el tita. ¿Listo? Y con eso resuelto el problema. Vale decir que lo tendríamos que plantear entonces de esta manera. Miren, decimos entonces que la X que acabamos de encontrar, ya,
la X, que es de 144,95 metros, equivale al arco, ¿ya? Al arco de la rueda, ¿no? Al arco, al S. Ah, bueno, ¿y de quién es el arco? De la S1, ¿no? De la rueda 1. ¿Está bien? Si conozco el S, entonces, y ese S por definición sería a tita por el radio 1, ¿no? Ese S1 sería igual a la fórmula S igual a tita por R. Tita por R1. Tengo el radio, tengo el arco, y entonces aquí despejamos el tita 1. Tita 1, ¿a qué va a ser igual? Tita 1 va a ser igual al arco. Permítanme, lo voy a hacer más acá. Entonces, S1, o despejaríamos el arco 1, sería igual al S1 sobre el radio 1. El S1, despejamos de aquí, ¿no? Tita, reemplazo 144,95 metros sobre el radio 1, que era 0,4 metros. Ya está. ¿Cuánto me sale este valor? El tita 1 sería igual 144,95 entre 0,4. 360 creo que es. ¿Cuánto dio? 362,4. 362,4. Y pregunta, ¿en qué unidades sale esto? Aquí hay algo interesante, ¿no? ¿Qué unidades saldrá? ¿En revoluciones o radianes? Una de las dos. ¿Cuál creen que saldrá? Revoluciones, no es lo mismo, ¿no? ¿Cuál creen que sale? ¿Revoluciones? ¿Revoluciones o radianes? ¿En qué unidad creen que vendrá aquí? ¿Revoluciones? ¿Revoluciones? ¿Qué unidad será esa, no? ¿Revoluciones o radianes? Dice. Mire, la respuesta la tienen acá. ¿Dónde estaba la respuesta? Aquí, miren. ¿Qué fue lo que dijimos nosotros cuando estamos trabajando con las fórmulas de conversión de una variable lineal a angular o viceversa? Aquí, miren, cuando yo multiplico, se me sube y baja esto de acá. Ya, ahí está mejor. Aquí, miren, el W radianes por segundo y por metro. Radianes por metro me da solo metro y el segundo. Ya, entonces el W dijimos que tiene que estar en radianes. Cuando hacemos lo mismo, hacemos lo mismo en estas fórmulas de conversión, por eso insistía yo en las fórmulas de conversión. Fíjense que en esta fórmula de S igual a tita por R, el S, ¿en qué se mide el S? Arco, longitud en metro. Y el radio se mide también en metro. Pero para que me dé metros multiplicando acá, este sí o sí debe estar en radianes. Esto lo hicimos antes ya. Ya, esto sí o sí debe estar en radianes. Ya viene, no sé, está muy lento que yo escribo y después de unos minutos recién aparece. Ahí está. Miren, para que me dé el arco en metros, si el radio está en metros, este debe estar en radianes. Sí o sí, no puede estar en revoluciones ni vueltas, no. Radianes por metro me da metro. Lo mismo que acá, ¿no ves? Lo mismo que acá. Entonces lo que yo estoy haciendo ahorita es dividir metro sobre metro. Entonces, metro sobre metro no me da revoluciones. Metro sobre metro me da radianes. ¿Ya? Es el radián, la unidad que queda aquí es
los radianes. Claro, pero a mí me pedían vueltas, no me pedían radianes. Eso ya es lo de menos, ¿no? Ya podemos agarrar y convertirlos, eso ya sabemos que hacemos la conversión diciendo, ¿no? 2pi radianes equivalen a una vuelta o a una revolución. Y con eso ya tendríamos ahí la conversión y tendríamos la respuesta. Entonces significa que el tita 1, ya, si me ayudan, 360 o 362,4, lo dividimos entre 2pi, ¿no? Se divide entre 2pi y eso ¿cuánto me daría? 57, algo. 57,67. 57, 77, 58, ahora sí, miren, esta es la cantidad de vueltas que dio. ¿Ya? Esa es la cantidad de vueltas que ha dado. Listo. Ahí tenemos ese. Era Esa es la 57,67. Entonces 7, ¿no? Redondeamos a 7. Listo, ya está. Eso me pedían, el número de vueltas que dio la 1. Fíjense cómo hemos hecho acá, ¿no? Miren, lo interesante del problema es, me dieron un dato de velocidad angular de la rueda. Con esa velocidad angular y el radio, hallé la velocidad tangencial. Pero esa velocidad tangencial es igual a la velocidad de la bicicleta, al movimiento de traslación. Con esta velocidad, por movimiento rectilíneo uniforme, hallamos la distancia. Y miren lo interesante de esto. Alguien me dirá, ¿y por qué no hizo por tramo? Pucha, haya salido muy, muy largo si lo haya hecho por tramo. No habría problema. Yo, si tengo X2, puedo hallar el número de vueltas que ha dado en este tramo. Si tengo X1, perdón. Si tengo X2, puedo hallar el número de vueltas que dio en este tramo 2. Pero como las fórmulas que estoy usando son fórmulas generales, que no es necesario, o sea, sirven para cualquier movimiento circular, ¿no? Entonces, no importa el tramo. Hallé basta tener la X total, ¿no? Y con la X total, ese es el arco total, y con el arco total hallo el tita. ¿De dónde saqué todos estos datos? De la rueda 1. El problema también me pide de la rueda 2. ¿Qué diferencia hay la rueda 2 con la rueda 1? El radio. Las dos van girando, ¿no? Cuando, aquí está, miren, cuando la bicicleta se traslada, esta es la otra incógnita de este problema. La bicicleta se traslada con una velocidad a la derecha. Hemos hallado todo eso, hemos hallado su aceleración y todo lo demás. Resulta que esa velocidad de la bicicleta dijimos que es exactamente la misma que la velocidad tangencial que tiene aquí, ¿no? Era la misma. O si quieren un punto de acá también. Resulta que viene la pregunta, esta rueda, ¿qué tiene en común? ¿Qué variables tiene en común con la rueda de atrás? En otras palabras, ¿qué variables tendrán en común las dos ruedas? ¿Qué variables, lineales o angulares? Si les pregunto yo, a ver, ¿cuál de estas ruedas tiene mayor velocidad? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál de las dos ruedas tiene mayor velocidad? ¿La de atrás o la de adelante? ¿La grande o la pequeña? ¿Alguna idea? ¿La pequeña? ¿Cuál tiene mayor velocidad? La pequeña gira más rápido, pero la grande toma mayor tramo. Ya, entonces es lo que planteaban aquí Alejandro y Leonardo. Cuando me pregunten cuál de las dos ruedas tiene mayor velocidad, se refiere al movimiento de rotación, ¿no? Entonces la respuesta es depende. Es que cuando yo hablo de velocidad en el movimiento circular, hablo de dos velocidades.
¿no? Hablo de dos velocidades. Entonces, lo que tienen en común acá, cuando yo analizo un punto de esta y un punto de esta, resulta que como el movimiento se transmite a través del de la periferia, siempre que el movimiento se transmite a través de correas o cadenas que están ahí uniendo el perímetro, miren, cuando esta, por ejemplo, tuvo un arco, al avanzar la bicicleta a la derecha, esta recorrió un arco de 10 centímetros, esta, la cinta transportadora que decíamos acá, recorrió 10 centímetros y los mismos 10 centímetros recorren acá. Entonces, ¿qué tienen en común estas dos variables, estas dos ruedas? Van a tener en común el mismo arco. ¿Por qué? Porque si esta recorre 10 centímetros, tuvo un arco de 10 centímetros. Esta también recorrió 10 centímetros, tuvo un arco de 10 centímetros. Entonces, lo que tienen en común es el arco. Si tienen en común el arco, por lo tanto, la velocidad lineal también va a ser igual. O sea, que van a tener el mismo arco y la misma velocidad lineal. ¿Qué es lo que no tienen en común? ¿Qué es lo que es diferente? Un poco lo que decía Alejandro, ¿no? Tú, Alejandro, decías que había una que daba más vuelta que la otra. ¿Quién es la que da más vuelta? ¿La rueda grande o la rueda chica en el mismo tiempo, en la misma distancia? La pequeña para poder alcanzar la distancia que recorre la rueda grande. Correcto. Miren, lo que pasa que el W es igual a velocidad sobre radio, ¿no? Y si yo quiero tomar en cuenta, recuerdan que el radio 1 es mayor que el radio 2. El radio 1 es más grande. Entonces, como yo voy a reemplazar, los dos tienen la misma velocidad. Los dos tienen la misma velocidad. Entonces, la B es la misma, pero resulta que el radio 1 es más grande. El radio 2 es más pequeño. Entonces, si este es más grande, la velocidad angular es más pequeña. ¿Se dan cuenta? O sea, sí, miren, W va a ser velocidad sobre radio 1, la 1. Mientras que la velocidad 2, angular 2, va a ser la misma velocidad tangencial o lineal, pero sobre el radio 2. Aquí está. Todos de acuerdo de que el radio 1 es más grande que el radio 2, pero el arco recorrido es el mismo. ¿Por qué? Porque están unidas por el piso. Entonces, si esta avanza 10 centímetros, esta también avanza 10 centímetros. Entonces, el arco es el mismo. Si el arco es el mismo, ¿no? La velocidad lineal es exactamente la misma. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta razón, alguien me dice, ¿por qué si el arco es el mismo? Porque la velocidad lineal es derivada del arco con respecto al tiempo. ¿Se dan cuenta cómo usamos la teoría? ¿Por qué la velocidad lineal es la misma cuando tienen el mismo arco? Porque la velocidad lineal en el movimiento circular se define como la derivada del arco con respecto al tiempo. En el mismo tiempo, el mismo arco, la misma velocidad. No sucede lo mismo con las velocidades angulares. La velocidad angular resulta que es velocidad sobre radio. La velocidad es la misma, pero el radio es diferente. Entonces, ¿cuál de estas dos es más grande? ¿La 1 o la 2? La 2. La 2. ¿Por qué? Porque la 2 tiene un radio más pequeño. Entonces, cuando el denominador es más pequeño, el cociente obviamente es más grande. Entonces, y es un poco el razonamiento que nos decía Alejandro, ¿no? Resulta que las dos recorren la misma distancia, pero como esta tiene un radio más pequeño, tiene que dar más vuelta. Entonces, mientras más pequeña sea, tiene que dar más vuelta y más vuelta, más vuelta. ¿Listo? Entonces, tienen diferentes velocidades angulares. O sea, por eso era el problema. Me decía que el W que me dio era de la rueda de atrás, de los 280. Entonces, no va a ser el mismo W, va a ser un W mayor. Pero lo que me pedían no era W, era tita. Y viene la pregunta ahora. ¿Cuál da más vuelta? Es más fácil ya está, ¿no? ¿Cuál de las ruedas da más vuelta? La pequeña. ¿La 1 o la 2? La más chica. Es lógico, ¿no ves? La más chica, es lógico. Si el W
es más grande, ¿no? Si el W es más grande, recuerdan ustedes la formulita también que dice, la fórmula del W, ¿cómo se calculaba a W? W también es derivada de tita con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, si quieren ustedes despejan de aquí de tita es igual a W por diferencial de tiempo. Entonces, aquella velocidad, el que tenga mayor velocidad angular va a tener mayor tita. Y ahí se demuestra. O también hay otra fórmula más fácil, ¿no? El tita es igual a S sobre radio. Entonces, el tita 1 va a ser el S sobre el radio 1. El tita 2 va a ser el S sobre el radio 2. Entonces, el arco es el mismo de ambas, pero como la 2 tiene un radio menor, se cumple otra vez esa relación de que tita 2 es igual a S. Listo. Esta relación es importante. El análisis, miren, ¿qué tienen en común entonces las ruedas cuando están conectadas o unidas por el perímetro, el perímetro, ¿no? Tienen en común las variables lineales, es decir, son iguales el arco y la velocidad. Son diferentes las variables angulares, tita y W. ¿Cuál tiene mayor tita, mayor W? El que tenga menor radio. Si esta es más chica, más vueltas tiene que dar. Más velocidad angular, más número de vueltas. Entonces, con eso ya podemos responder a la pregunta que nos pedían acá. Ya tengo el tita 1 aquí, ¿no? Si tengo el tita 1, entonces el tita 2 va a ser el arco sobre el radio 2, ¿no? La misma fórmula. El arco sigue siendo 144,95 metros sobre el radio 2, que ahora es 0,20. Recuerdan, 0 era la mitad. 0,2 centímetros. De aquí directamente convertimos, bueno, este resultado me da en radian. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuánto dio ese cociente? El doble, ¿no? Sería 724.8. 724.8, sí. Eso es, ¿no? 724 radianes, el doble. Y la misma conversión, ¿no? Esto equivaldría, lo convertimos a vuelta. ¿Cómo lo convertimos a vuelta? Ya sabemos, multiplicando, dividiendo. Directo, ¿no? Ya todos saben, ¿no? ¿Cómo convertimos a vuelta? Dividiendo entre 2 pi radianes, lo de acá. ¿Cuánto me da en vuelta? El doble de lo de acá. Inge, ¿por qué radian? Pregunta. Otra, es lo que habíamos mencionado esto hace rato, ¿no? Metro sobre metro. Me daría adimensional, alguien me diría, pero no, metro se simplifica el metro sobre metro y ¿de dónde sale el radiane? Recuerdan que el radian era la conversión entre un metro lineal, o sea, de línea recta, y un metro de una curva. Y aquí me queda, miren, el metro, el arco es un metro es una curva, ¿no? El arco es una curva, mientras que el radio es una línea recta. Entonces, quien me pasa del metro curvilíneo a un metro de una línea recta es el radian. Por eso es que cuando yo divido metro sobre metro en esta fórmula, lo mismo que en la velocidad y lo demás, me da radianes, ¿ya? Siempre. No queda sin nada, digamos, ¿no? Sino queda radianes. El radio es un metro en línea recta. El S es un metro en curva. ¿Quién permite el cambio de una variable lineal a una variable angular? Es el radio. O sea, es el radian. Y esto lo convertimos ya, ¿no? ¿Cuánto me da? 115,35. Gracias. Es el doble, ¿no? De la 115. ¿Coma? 35. 4. Ya lo redondeamos a 4 vuelta. El doble, ¿no?
podríamos haberlo deducido también. Como el radio es la mitad, el tita es el doble, directo. Se podría hacer eso. Y ya estaría el número de vuelta, y con eso hallaríamos el inciso A. El inciso B el inciso B me dice, ¿cuál es la aceleración angular de cada rueda en el tramo 1, en los primeros 30 metros? Eso es el inciso B que me pide. A ver. El inciso B me pide la aceleración angular y en 2, ¿no? Para el tramo 1. En el tramo 1. Bien. ¿Recuerdan aquí? Miren, teníamos nosotros la aceleración angular. Claro, el tramo 1 es un movimiento circular uniforme. Consideramos las ruedas que están en movimiento circular uniformemente variado. Y alguien me podría decir, bueno, se trata en este de acá un movimiento circular uniformemente variado. Y aquí tenemos la fórmula, podríamos usar estas de acá. ¿Recuerdan las fórmulas que son idénticas a las que tenemos antes, solo que en el movimiento circular? Podríamos usar todas estas de acá. ¿Se acuerdan? Son las mismas, esos son sus equivalentes, ¿no? 2 alfa por tita. ¿Sí? Esas son, entonces, del movimiento circular. El tramo 1 están en un movimiento. ¿Por qué dijimos que están en este? Porque son equivalentes al movimiento rectilíneo. Y el movimiento rectilíneo, en esta misma fórmula, recuerdan que usaba velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aquí era X, velocidad inicial por el tiempo. De ahí vienen estas fórmulas. Las hicimos el otro día. Velocidad inicial al cuadrado más 2AX. Son esas. Bueno, ¿tenemos toda la información o no? A ver, tenemos la velocidad angular inicial, tenemos los tiempos. Bueno, aquí en todas aparece alfa, miren. ¿Qué tiempo utilizaríamos acá? El tramo 1 tengo de dato el tiempo, ¿no? El tiempo 1, si no me equivoco, era de 5,2. Así que conozco el tiempo de este tramo. Conozco también la velocidad angular inicial. ¿Cuánto es la velocidad angular inicial de ese tramo? 0. 0. Conozco la velocidad final. La teníamos en radianes por acá. ¿Cuánto era? 29,3 radianes. Era 280 revoluciones por minuto o 29,3 radianes sobre segundo. Y bueno, y de ahí podríamos hallar el alfa, ¿no? Podríamos hallar el alfa. Miren, tenemos todo para hallar el alfa. Tengo tiempo, tengo velocidad. ¿Con cuál hallamos el alfa? ¿Con cuál sería más fácil, más directo? ¿Con la primera? Con la primera, ¿no? Y la pregunta sería, ¿y cuál alfa estoy hallando? ¿El 1 o el 2? ¿De la rueda 1 o de la rueda 2? Aquí vengo y reemplazo. Tiempo es 5,2 segundos. Velocidad angular inicial 0. Velocidad final angular era 280 RPM. ¿De quién sería el alfa que halle? ¿De la rueda 1 o de la rueda 2? Este 280 revoluciones por minuto es solo de la rueda 1. Y la rueda 2 tiene velocidad angular diferente porque tiene radio diferente. Entonces, de esta fórmula estaríamos hallando el alfa 1, por si acaso. ¿Por qué? Porque tendría que hallar un W2. Entonces, esta es una forma, ¿ya? Pero hay una forma más directa, sin necesidad de venirse a esto de acá.
Con la Hay una fórmula de forma más conversión. directa. Con la fórmula de conversión. Muy bien, Leonardo. Claro, esta que teníamos aquí, ¿no? Recuerdan que esa es más directa. Aquí está. Recuerdan que nosotros encontramos la aceleración. Ya tenemos la aceleración del movimiento rectilíneo. Tenemos la aceleración de la bicicleta en el tramo 1. Ah, esa aceleración de la bicicleta del tramo 1 es la misma que la aceleración tangencial de la rueda. ¿De qué rueda? De la 1. Pero como son iguales, porque las variables lineales son iguales, dijimos, aquí, ¿no? En un movimiento de este tipo tiene la misma velocidad. Aquí dijimos que las variables lineales son iguales de la rueda. Entonces significa que esa aceleración que yo he encontrado es la tangencial tanto de la rueda 1 como de la rueda 2. ¿Ya? De ambas. Entonces quiere decir que directamente ya tengo, lo único que va a cambiar, ¿cuál va a ser? La aceleración tangencial. Todo esto es lo mismo. El mismo arco, la misma velocidad tangencial, la misma aceleración tangencial. El tita, el W y el alfa van a cambiar porque el radio es diferente. En una rueda, en un automóvil, en una bicicleta que tenga el mismo radio, todas las ruedas giran igual, tienen la misma velocidad lineal, angular, tangencial, todo es lo mismo, pero es porque tienen el mismo radio. Basta que yo le ponga una rueda con radio diferente, las lineales van a seguir siendo las mismas, pero la angular cambia, ¿no? Cuando alguna vez han cambiado una goma a un auto de una goma de auxilio, normalmente son más pequeñitas las ruedas de auxilio, ¿no? Entonces esa rueda gira más rápido, da más vuelta, tiene más velocidad angular, tiene mayor aceleración angular, pero las otras variables son las mismas. Entonces, por esa razón es que no es necesario hacer todo esto, es más largo. Sale mejor, ¿no? Otra forma de hacer esto es más bien directamente con las fórmulas de conversión, ¿no? La fórmula que dice que la aceleración tangencial es alfa por R. Entonces yo de aquí despejo el alfa. El alfa va a ser la aceleración tangencial sobre la R. La aceleración tangencial es la misma en la 1, en la 2, ¿no? Y es la aceleración lineal que ya conocemos, que ¿cuánto vale? La aceleración la teníamos por acá, ¿dónde está? 2,3. ¿Cuánto calculamos la aceleración? 2,3, ¿no? Entonces, conozco este valor de 2,3 metros sobre segundo. Por lo tanto, lo único que tendría que hacer es el alfa 1 sería 2,3 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Sobre el radio 1. El radio 1 es 0,4. Entonces aquí voy a hallar I, le voy a poner I ahí, ¿no? Para indicar 0,4 metros. Entonces el alfa 1, y lo mismo hago para el alfa 2. El alfa 2 será 2,3 metros segundo cuadrado sobre 0,4 metros. Y el alfa 2 sería eso. Y el alfa 2 sería eso de ahí. ¿Cuánto da? ¿En qué unidades saldrá esto? En radianes sobre segundo cuadrado. Otra vez muy bien, ya recordamos eso, ¿no? Claro, el metro se va con el metro y pareciera que me quedaría acá todo sobre segundo nada más, ¿no? Segundo cuadrado. Pero al simplificar un metro que viene de una variable angular, de una variable de un metro que es de una curva con el metro del radio, pues me queda radianes. Radianes sobre segundo cuadrado, lo mismo acá. Radianes sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto dio esos valores? Y es lo que me pedía, ¿no? 5,75 y en el segundo también. También, porque yo me equivoqué. Sí, o es otro radio. Ajá. Vale 11,45.
Me equivoqué yo, ¿no? Mil disculpas. El radio 2, ¿no? Sí. Aquí, ¿no? Le puse lo mismo, qué barbaridad. Es el hambre. Es el hambre. Aquí está, ahora sí. Ya. 2,3. No me tiene que ser igual, ¿no? Por eso hemos dicho que es diferente. Ahora sí. De nuevo, por favor, no lo anoté. 5,75. Leonardo. 5,7 y 5. 11,5. El doble, ¿no? Ya está. Bueno, ahí está la moraleja de este ejercicio, va por ahí. Resulta que cuando tengo este tipo de objetos en movimiento, de poleas y todo eso, se va transmitiendo, ¿no? El valor ahí. Una bicicleta, a ver, creo que tenemos una media hora. Estos problemas de movimiento es interesante porque se utiliza mucho en mecanismo, ¿no? Por ejemplo, para mecatrónica, para industrial, cómo regulan los motores. Si alguna vez revisen ustedes una caja de cambio, alguna vez si pueden ver en un video, mejor si lo hacen en directo, si desarman una radio antigua, esos que tenían los diales, van a ver las rueditas de diferentes tamaños, ¿no? De diferentes dimensiones y se dan este tipo de movimientos de engranaje y se pregunta uno, ¿no? A ver, ¿cómo es la relación de las velocidades angulares? Hace rato ya está claro ya cómo es una bicicleta, qué tiene en común la rueda 1 con la rueda 2, ¿no? Estos de acá, como se mueve a través de la trayectoria, miren, voy a aprovechar a ver para que no lo vimos esto, pero a lo mejor lo necesitan para algunos problemas. Es lo que se conoce como la transmisión del movimiento. Esto es lo interesante, transmisión del movimiento. Vamos a decir, del movimiento rotacional o en realidad no es circular, ¿no? Del movimiento de rotación. Yo siempre les ponía lo que pasa, esta situación, miren, a ver, lo que hemos visto ahorita en la bicicleta es esto. Teníamos una rueda grande y una rueda pequeña, ¿no? Cada una tiene un radio diferente, radio 1 y radio 2, ¿no? Estos dos objetos se pueden mover o se pueden combinar su movimiento de dos maneras. Una es a través de una correa. Miren, yo agarro acá y le pongo una correa. Ahí está. Muchos mecanismos en máquinas pues tienen esta transmisión del movimiento, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Cuando esta rueda gira en este sentido, hace girar también en este sentido, ¿no? Si esta se frena, ya está. ¿Qué tienen en común, de acuerdo a lo que hemos aprendido en el problema? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común estas dos ruedas? ¿Qué variables? Cuando siempre analizamos nosotros en el movimiento de rotación, las variables lineales y las variables angulares. Lo voy a poner aquí, miren, para que sepamos de qué estamos hablando cuando nos referimos a esto. O sea, hay las variables lineales. ¿Cuáles son las variables lineales? Arco, velocidad lineal y aceleración tangencial y aceleración centrípeta. Esas son las variables lineales de cualquier movimiento circular. ¿Y cuáles son las variables angulares? Otra vez, ya lo hemos visto esto cada vez. A variables angulares, al S le corresponde el θ, a velocidad le corresponde el W, ¿no? Y a la aceleración tangencial le corresponde alfa. La centrípeta o normal queda ahí nomás, ¿no? Y ya la hemos visto su conversión.
lo hemos estado viendo. La conversión es igual a θ por r, velocidad igual a W por r y aceleración tangencial alfa por r. Entonces yo les pregunto, en este caso, ¿no? R1 está claro que es mayor al R2. Son diferentes. ¿No? Son diferentes. Pero, ¿qué cosa va a ser igual cuando el movimiento se transmite? Es como un inciso A, ¿no? Es como un inciso A. Esa transmisión se da a través del perímetro o de la circunferencia. Entonces, ¿qué cosas tienen en común? Dijimos hace rato, si es acá, entonces, si es así, en esta situación, tienen en común igual variables lineales. ¿Qué significa que tienen acá en común? Van a tener el mismo arco, la misma velocidad lineal, ¿no? La misma aceleración tangencial, ¿no? Todo eso van a ser iguales. Pero ¿qué van a tener de diferente? Los arcos. El arco 1 es diferente, el W1 es diferente y obviamente la aceleración es diferente. Como el radio 1 es mayor, entonces en este caso, ¿quién da más vuelta? Dijimos el θ2 mayor velocidad angular y todo ahí. Listo. Se cumple lo que pasó con la bicicleta. Mientras yo transmito un movimiento, esto es lo que hacen para aumentar o reducir la velocidad de un disco, ¿no? En un motor. El motor, en el automóvil, el motor gira a gran velocidad y la rueda yo la agarro y lo transmito a través de una polea. Si es este el que está transmitiendo a gran velocidad, ¿no? Si quiero que dé menos vuelta, la paso a una rueda más grande. Si quiero que dé más vuelta, la paso a una rueda más pequeña. Y así voy jugando con los diámetros, ¿no? Voy cambiando. Si quiero aumentar velocidad angular, reduzco radio. Si quiero que dé más vueltas, reduzco radio o viceversa. Ahora, hay otra forma de unir estas dos ruedas. Claro, les decía yo que esto en engranaje, esto es así, ¿no? Ahí vienen los engranajes. Como la chicharra o la Catalina en la bicicleta, ¿no? Ahí tienen los engranajes. Esos son los engranajes y la otra es la cadena, ¿no? O como unen el pedal. Puede ser eso con una cinta, con una cadena, y ahí está. Este gira a este lado, este gira a este lado. Hay otra forma también. ¿Cómo unirían estas ruedas para que estas giren a este lado y esta giraría al otro lado? ¿Cómo las juntarían? La correa esta gira a la invertida. derecha, esta gira a la derecha. Esta gira a la izquierda. La correa invertida en cruz. Yo quiero que esta gire a la derecha y esta gira en sentido. La ponemos la correa en cruz. Una idea. Otra más sencilla. Está bien esa, pero hay una más fácil. Esta gira hacia adelante y quiero que esta gire al otro lado, hacia atrás. ¿Cómo harían eso? Tenemos la correa y la juntamos ambas. ¿Cómo juntarían? Engranaje, correcto. Quitamos la correa. Miren, estas son como chicharras, digamos, ¿no? Si yo la junto la chicharra con una cadenilla, como las bicicletas, hago que tengan el mismo arco, la misma velocidad, la misma aceleración. Y cambian sus variables angulares, dependiendo de los radios. Pero logro que las dos giren en el mismo sentido. Yo quiero que giren en sentido contrario. Quito la cadena o la correa y la juntamos. Entonces la juntamos y tendríamos exactamente los mismos movimientos. No va a cambiar, ¿ya? Bueno, imaginemos que sean bien redondas, que sean las cadenas, ahí, ¿no? Ahí tendríamos. Y tenemos la otra pequeña, ahí, a su lado. Entonces, como son con engranaje, y esto es lo que les decía que pasa en una caja de cambio.
Esto es lo que sucede en una caja de cambio, en una marcha, ¿no? Ahí está, miren. Se cumplen exactamente las mismas relaciones que tenemos acá, por si acaso. Esto de acá funciona acá. Todo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que he cambiado el sentido de la velocidad angular. Una gira en este sentido y cuando este gira en este sentido, la otra girará en el sentido contrario. ¿No? La otra gira en sentido contrario. Ahí está. Así funciona una caja de cambio. Esta es la rueda del motor, el eje del motor, ¿no? Y yo puedo cambiar para que vaya hacia adelante, para que vaya hacia atrás, para que pase de primera a segunda, a cuarta o quinta. ¿Qué hago? Mover todo esto. A ver, ¿quién me dice? Si yo quiero enganchar a retro, está claro que no uno a través de cadena, digamos, ¿no? Hacen Sino uno a contacto través entre de engranaje, ¿no? Esto es lo que hace. El motor siempre gira en el mismo sentido. El eje del motor, ¿cómo se llama? ¿Quién es mecánico acá? El eje que sale del motor del árbol, el eje de leva, ¿eso es? No, no. El eje de la transmisión que sale del motor es uno solo. Y el motor gira a la misma velocidad angular, ¿no? Yo quiero enganchar a retro, uno de esta manera, ¿no? Y gira en sentido contrario. Y gira en sentido contrario. De hecho, un engranaje de primera, la marcha primera, comparado con un engranaje de quinta, ¿cuál es más grande? Si estos fueran engranaje, ¿cuál sería el engranaje de primera y cuál sería el engranaje de quinta? ¿El más grande sería de primera o el más chico? El más chico sería primero. Eso no estoy seguro, la verdad no recuerdo cómo era. No tienen que recordar lo de la caja que está ahí, sino más bien lo que tienen que ver es la transmisión del movimiento, ¿no? ¿Cómo se transmite el movimiento? En realidad, el más chico vendría a ser primera o no. Claro. Lo que pasa es que el movimiento, lo que pasa es que en la caja, no, en una caja no hay cadenilla. No hay así en una caja. En una bicicleta sí. En una caja es puro eje y puro engranaje. Es que hay otra forma de transmitir el movimiento. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo juntan estas dos ruedas? Ahí va la otra pregunta, el otro reto. A ver, yo tengo dos engranajes. Quiero que giren en el mismo sentido y que sus velocidades angulares sean diferentes, que haya uno que dé más vuelta que el otro. Perfecto. Únalo a través del perímetro y con una cadena o con una polea. Perfecto. Quiero que tengan esas características de velocidad diferente en variables angulares, ¿no? Igual variables lineales, S, B y T, pero que giren en sentido contrario. Únalo de manera de engranaje. Ya, al revés ahora. Quiero que lo que sea la misma variable sea la angular, que den el mismo número. Estas dos ruedas las voy a unir. Quiero unirlas, que transmita su movimiento. Pero quiero que las dos tengan el mismo tita, el mismo W, el mismo alfa, y tengan velocidades lineales diferentes, que una avance más que la otra en el arco. ¿Cómo las unimos? No lo puedo unir así, ¿no? O sea, porque así tengo lo mismo. ¿Cómo uno las dos ruedas, las dos poleas, de tal forma que al girar una, dé vuelta y la otra también tenga el mismo tita, el mismo W, el mismo alfa, pero los arcos, la velocidad y la aceleración tendencial sean diferentes? Por un engranaje intermedio que tenga un número X, ya sea mayor o menor de dientes. Ya, se puede así, Alejandro, pero eso es muy complicado. Hay otra forma más facilita de unir las dos ruedas, los dos ejes. Lo tienen en la bicicleta. Ponerlo en el mismo eje. Exactamente. Ahí está la otra. ¿Cómo uno está? Hay un inciso B. El inciso B es cuando se unen a través ya no del perímetro, sino a través del mismo eje.
¿Cómo queda esto? Cuando se unen a través del mismo eje, miren, esto más o menos como que quedaría, a ver, sigo teniendo la rueda grande, solo que ahora la voy a dibujar en perspectiva, con su engranaje, ¿no? Y tengo la rueda, las pongo en paralelos ahora, ya no las pongo en un mismo plano, ¿no? Ahora las pongo en paralelo. Entonces aquí agarra y aquí estaría, en paralelo estaría la rueda pequeña y tenía sus engranajes. Pero ahora, en lugar de unirlos en el perímetro, porque con el perímetro se ha unido en el entorno, agarro y los unimos con el eje. ¿Se dan cuenta, no? Si se unen con el eje, si uno con el eje, ahora miren lo que va a pasar, ¿no? Cuando esta rueda grande gire en este sentido, esta también va a girar en este sentido. Giran ahí las dos. Y viene la pregunta, ¿qué tienen en común cuando se transmiten en el eje? Cuando se transmiten con el eje, tienen las variables que son iguales, son las variables angulares. ¿Cómo es eso? Y es lógico, miren. Si esta rueda grande, si yo analizo un punto de la rueda, comparo un punto de la rueda grande con un punto de la rueda pequeña, este de aquí con este de aquí. Cuando este punto dio una vuelta completa, El otro también. ¿cuántas vueltas dio el punto de la rueda pequeña? Una vuelta también. Una vuelta también. Lo que no pasa acá, miren, aquí no pasa eso. Cuando un punto de la rueda pequeña, este punto ha dado una vuelta, ha recorrido este arco. Cuando este ya volvió acá, este tal vez recién viene por acá. ¿No? Claro, sí, Tienen, dan entonces, cuenta que no, exactamente. Entonces, este tiene que dar, para que lleguen aquí, tiene que dar más vueltas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tienen en común? En este caso, van a tener el mismo tita. El número de vueltas que da la 1 es igual al número de vueltas que da la 2. Y si tienen el mismo tita, entonces, también tienen la misma velocidad angular. Porque la velocidad angular es número de vueltas por unidad de tiempo, ¿no? Tienen el mismo tita. Y por lo tanto, tienen la misma aceleración angular también. Tienen el mismo tita. Pero ¿qué es lo que va a ser diferente ahora? Sus variables lineales. Pregunta, ¿cuál tiene mayor velocidad lineal? ¿Cuál tiene mayor velocidad lineal? la más grande. La más grande, dice. La más chica. ¿Todos de acuerdo? ¿O la más chica? Cuando yo hablo de la velocidad lineal, me refiero a cuál es la velocidad ahora de un punto, a ver, del perímetro, a ver, este punto de aquí, digamos, aquí está su velocidad tangencial, 1, y aquí está su velocidad tangencial 2. Es como que pongamos una llanta aro 14 y la otra aro 12. Se va a inclinar hacia la derecha. Es decir, que No, pero ahí tendrían, ojo, buena observación, pero Alejandro, si haces eso en un auto, las dos van a tener la misma velocidad, porque en realidad quien transmite el movimiento no es el eje. Quien lo va a hacer mover igual sería el piso, a no ser que lo pongas, no, si vos haces eso ahí, no va a funcionar ahí, vas a fregar todo ahí. A lo que me refiero es que una va a recorrer más espacio que la otra porque se está obligando a que tenga mayor altura que la otra. Es decir, que va a dar, por la misma cantidad de vueltas que den, una va a avanzar a un lado y la otra se va a retener un poco porque tiene menos distancia para girar. Ya, hagámoslo, está bien. Miren, lo pueden hacer haciendo un análisis lógico o un análisis matemático. Todo se puede plantear a través de la lógica y a través de un análisis matemático. También les puede ayudar a tener una idea esto. Es como que ustedes agarren y cuelguen, miren aquí pónganle aquí un objeto que está colgando y aquí ponen también un objeto que está colgando. 1
y 2. Y la pregunta va a ser, ¿cuál sube más rápido? ¿El primero o el segundo? Al girar, ¿no? Cuando el eje gira, está claro que todos van a girar con la misma velocidad angular, con todo. Ahora, lo que es diferente ahora es la variable lineal. Entonces la pregunta es, no suben igual, ni idea de que suban. Hay uno que sube más rápido que el otro. ¿Cuál va a subir? El que tenga mayor velocidad lineal. ¿Y cuál va a ser ese? El que tenga mayor arco. ¿Ya? Vamos a responder la pregunta. La pregunta era, ¿qué pasa con los arcos, no? ¿Qué pasa con las variables angulares? ¿Cuáles son las variables angulares? S1 con S2. Velocidad 1 con velocidad 2. Aceleración tangencial 1 y aceleración 2. ¿Quién me define eso? El radio. El radio 1 es mayor que el radio 2. ¿No? ¿Qué tienen en común? El tita. El tita tienen en común. ¿Y a qué es igual el S? El S es igual a tita por el radio. ¿Recuerdan? Entonces, si el tita es el mismo, el que tenga mayor radio va a tener mayor arco, ¿no? Y la otra, si quieren, la velocidad. Velocidad es W por radio. El W es el mismo, porque ambas dan un número de vueltas por unidad de tiempo de la misma manera. Entonces, si el W es el mismo, el que tenga mayor radio va a tener mayor velocidad. Y lo mismo pasa con la aceleración, ¿no? Porque la aceleración tangencial era alfa por radio. Entonces, está claro que como tienen las mismas variables angulares, ¿no? Entonces, y las variables angulares pasan a las lineales multiplicando por el radio, la que tenga mayor radio va a ser mayor. Quiere decir que mayor es el 2. ¿Cuál era? No, al revés, ¿no? Sí, está bien. No, perdón. Al revés, ¿no? El que tiene mayor radio es el 1. Entonces, en la más grande, si están unidas por el eje, la más grande avanza más. Este objeto subiría más rápido que este de acá. Y ahí lo tendríamos. Todo esto yo les decía que se ve en una bicicleta. En la bicicleta se ve todas estas situaciones. Creo que menos la del eje, ¿no? No, la del eje se ve. ¿Dónde está la bicicleta? En la bicicleta, la del eje. En la cadena. En la cadena, aquí, en la chicharra, ¿no ves? Recuerdan aquí, esto está así más o menos. Ahí hay 3, sin contar la rueda de adelante que está desconectada. Por esa razón miren, ustedes cuando hacen caja de cambio en una bicicleta, miércoles, esa rueda muy, ya digamos que sea la rueda y el pulso está fallando, ya digamos que sea la circunferencia, ¿no? Aquí está. ¿Qué tienen en común la rueda trasera con las diferentes chicharras o las diferentes estrellas que ustedes tienen ahí para las diferentes? Tienen como unas 5, ¿no? ¿Qué tienen en común todas ellas? El eje. Están unidas por el mismo eje. Por lo tanto, si esta rueda grande da una vuelta, la caja de aquí da una vuelta. Todas tienen la misma velocidad angular. Todas. ¿No? Pero el movimiento, ¿dónde se genera? Se genera acá, donde están los pedales. Aquí se genera, ¿no? Aquí están los pedales. Entonces, esto como que uno gira ahí, ¿no? Y se transmite a través de ¿qué? Se transmite a través de la cadenilla. Se transmite a través de la cadenilla. Ahí está. Y uno gira y avanza. A ver, una pregunta capciosa. Está aquí. Cuando yo bajo a la rueda más, a la cadenilla más pequeña, ¿es para aumentar la velocidad o para disminuir la velocidad? De acuerdo a lo que Para todos hemos aumentar la hecho, velocidad. todo eso se ve aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque Esto da vuelta. está dando menos vueltas
y yo quiero avanzar, yo quiero moverme más rápido en mi bicicleta. ¿Qué hago? ¿La paso a la ruedita, a la estrella más chiquitita o a la más grande? Se la pasa a la más chica, porque mientras ¿Qué logro con eso? está aumentando la velocidad, porque mientras más chica es la rueda, más vueltas tiene que dar para alcanzar a la más grande. Pero entonces, ¿qué es la más grande? Cuando yo estoy... No, Claro, entonces, mire, el movimiento se genera acá. Aquí, miren, el movimiento se genera acá. Bien. Entonces, y yo lo tengo, digamos, en esta grande. Perfecto. Entonces, ¿qué tienen en común estas dos? Estas dos tienen la variable lineal, la misma velocidad lineal, el mismo arco, todo tienen esta en común, pero tienen diferente velocidad angular. Perfecto. Yo quiero que esta de acá gire más rápido. Entonces, ¿qué hago? La reduzco a la más pequeña, porque es este caso de aquí, miren, miren. Mientras más, si el radio disminuía, daba más vuelta. Entonces, si yo quiero avanzar más rápido en mi bicicleta, ¿qué hago? Necesito que esta rueda grande de acá dé más vuelta. ¿Cómo hago eso? Con la misma vuelta que dé en el pedal, esta debe dar más vuelta. Entonces, ¿qué hago? La reduzco a la más chiquitita, más chiquitita. Mientras más chiquita sea esta rueda, esta va a dar más vuelta con respecto a la del pedal. Pero como está prendida la rueda grande a través del eje, va a hacer que también obviamente dé más vuelta la de acá. Entonces, si yo quiero aumentar mi velocidad en mi bicicleta, con la misma vuelta que dé en el pedal, multiplicar mis vueltas acá, la cadena la bajo a la más chiquitita. Y así funciona la caja de cambio, más chiquitita. Y hago que esta gire más. Por lo tanto, como esta está unida al eje con la grande, hace que la rueda grande sea más. Y como esta aumenta la velocidad angular, aumenta la velocidad lineal. Listo. Y al revés, ¿no? Quiero disminuir mi velocidad con el mismo vuelta, entonces la voy haciendo la más grande. Así funciona la caja de cambio en la bicicleta. En una movilidad no es lo mismo, por si acaso. En una movilidad no tengo estas cadenas, ¿no? A no ser que hay también cadenillas, ¿no? En el motor. Pero la mayoría del movimiento en el motor se hace con esto, con eje. Con eje. Entonces, por si acaso, el engranaje de la primera es más grande. El engranaje de la cuarta es más pequeño. El engranaje de la quinta es cada vez más pequeño. Y uno va moviendo las cajas así de esta manera, ¿ya? Es interesante esto. A ver, si alguien puede conseguir un video de cómo funcionan los engranajes en una caja para la siguiente clase y lo subimos, lo podemos ver ahí. Pero el principio es eso. Se nos fue la hora. Se nos va la hora. Bueno, espero haber los hecho entender este tema, o que me hayan entendido este tema de los movimientos. Es interesante, miren, y esto se aplica mucho a los mecanismos, ¿no? Lo ven en industrial, en mecatrónica, bueno, para biotecnología también, porque van a haber sistemas o movimientos, por ejemplo, cuando funciona la centrífuga, los equipos de centrifugación, reduzco velocidad, a veces estoy cambiando engranaje, ¿ya? Estoy cambiando engranaje ahí. Bueno, ¿alguna pregunta? Inge, ¿me escucha? Bien. ¿Sí? ¿Quiere que le mande el enlace del video? ¿Ya lo encontraste? Lo vemos la siguiente clase. Sí, yo estoy muerto de ¿Encontraste? hambre, tengo que ver la obra acá atrás. Sí. Buenísimo. Ya, gracias. Pasarlo al grupo, por favor. Ya, Vamos a ver la grabación. Ya.